Buenas tardes. El tema que vamos a presentar son biocombustibles con los integrantes Delgado Camilo Mailé, Espinosa Serna Elaine, Estela Montes, Talía y quien les habla, Claudia Beriao Aldave. Los biocombustibles son el uso de los hidrocarburos como fuente de energía. Para empezar, dieron inicio a fines del siglo XIX. La idea de usar aceites vegetales para motores de combustión fue dada en el año 1895 y en 1908 el doctor Rudolf Diesel desarrolló el primer motor diésel. En 1938 se usó por primera vez combustible en la línea de ómnibus Bruselas. En la Segunda Guerra Mundial se empleó biodiesel para mover flotas y vehículos pesados en el norte del África. En Brasil, en 1975, se desarrolló el proyecto Proalcool, cuyo objetivo era reemplazar el uso de biocarburos. Y por último, en la guerra de Kuwait, elevó precios de hidrocarburos, afianzando la idea de nuevas fuentes de energía alternativa. A partir de ese año, el uso de biocombustibles fue más prolongado y se usó más frecuentemente. Ahora doy pase a mi siguiente compañera. Vienen a ser lo que se obtiene a partir de una biomasa, que vienen a ser productos energéticos y materias primas renovables a partir de materia prima orgánica, vía biológica. Fuera de ello, el concepto de los combustibles fósiles o productos orgánicos derivados de ellos. Tenemos los tipos de biomasa, por lo cual se obtienen los biocombustibles, que tenemos la biomasa primaria, secundaria, terciaria, biomasa natural, biomasa residual y cultivos energéticos. Tenemos en el cuadro las características de cada una de ellas. En la biomasa primaria es la que se obtiene directamente de los seres fotosintéticos, que comprende biomasa vegetal. La biomasa secundaria viene a ser la que se obtiene a partir de seres heterótrofos, que utilizan su nutrición como la biomasa primaria. Esto lo constituye la materia fecal o carne. La biomasa terciaria lo encontramos a partir de seres que tienen, ya que viene a ser una secuencia. Por ecosistemas silvestres. Por ejemplo, la Tierra proviene de los océanos. La viene a ser producida por los residuos agrícolas y forestales y las actividades humanas. Y los cultivos energéticos recibe denominación cualquier cultivo agrícola con finalidad de suministrar biomasa para producir combustibles. Entre los tipos de combustibles, a partir de su obtención, tenemos sólidos, líquidos y gaseosos. Como se puede observar en el cuadro, los sólidos se pueden obtener de materia prima como la paja, la leña sin procesar, las astillas, briquetas, trituradores finos, carbón vegetal. Los líquidos encontramos alcoholes, biohidrocarburos, aceites vegetales, ésteres derivados y derivados, aceites vegetales y aceites de pirólisis. El hidrógeno, el biogás y el hidrógeno. Encontramos los combustibles de primera generación, entre ellos están los bioalcoholes, los bioaceites y el biodiesel. Los bioalcoholes son de origen orgánico que están formados particularmente por etanol y metanol. El etanol viene a ser un producto que se realiza bajo el proceso similar a la cerveza. La materia prima puede ser muy derivada. Entre los cereales puede estar el maíz, el trigo, la cebada, los tubérculos, y también parte de celulosa, que viene a ser madera y residuos agrícolas. En los bioaceites encontramos las oleaginosas y los aceites vegetales fritos, aceite de cocina vegetal. La creación del biodiesel es a partir de la transformación del aceite vegetal en la cocina frita. El biodiesel es un combustible
combustible líquido, pero en el caso de este sustituye al diésel por diversos aceites vegetales y cultivos oleaginosos. Entre los biocombustibles se obtienen a partir de vegetales que tienen una función alimentaria y se producen con innovaciones tecnológicas. La biomasa es proveniente de la celulosa, puede ser materia prima básica en la producción de este tipo de combustibles. Los biocombustibles de segunda generación son a partir de la biomasa celulosa, cuya estructura química es difícil de descomponer, se requiere de bastantes avances tecnológicos y tiene como fuentes más prometedoras el álamo y el sauce de corta rotación. A continuación, mi compañera va a continuar. Bien, en cuanto a los impactos ambientales que pueden venir de los biocombustibles, se sabe que los biocombustibles generalmente contaminan menos, ¿no? Porque emiten menos contaminantes locales, como por ejemplo el monóxido de carbono, el material particulado como el azufre y también los globales, que son los llamados HEI, como los combustibles llamados también convencionales, o sea, los otros tipos de combustibles que contaminan más, valga la redundancia. Pero hay un riesgo importante ambiental, que es la ocupación de áreas naturales para amplificar el área de cultivos de la biomasa que ya se ha explicado anteriormente, los cuales se usan para poder desarrollar estos biocombustibles, que vienen como materia prima, ¿no? Ahora, la emisión de estos gases o el riesgo ambiental que producen los biocombustibles se pueden asociar a estas etapas: la producción agrícola, el transporte y distribución hacia la industria, la transformación industrial, el transporte y distribución hacia el consumo y el consumo, así como también distintas escalas de impacto como lo son el impacto local, regional o global. Ahora, para poder hablar de impactos específicos en cada una de estas etapas, se tendría que ahondar un poco más en el tema, ya que de acuerdo a los procesos que se realizan en todas estas etapas, hay una mínima cantidad de contaminación por parte de los biocombustibles. Y va directamente de acuerdo a las características específicas de cada etapa. Ahora, por ejemplo, la mayor parte de impactos ambientales negativos se presentan en la fase de producción agrícola. ¿Por qué? Porque está asociado a un uso intensivo de agroquímicos, está asociado a la degradación de suelos y a la sobreexplotación de los recursos hídricos. Ahora, por otro lado, esta situación, además de el uso de otras áreas para amplificar la materia prima del biocombustible, también se puede decir que desplaza otros cultivos para que pueda ser posible esta materia prima. Y eso hace que este riesgo ambiental sea mucho más amplio. Entonces se puede decir que los biocombustibles, en conclusión, tienen tanto pros y contras, ¿no? Y de esta manera se puede decir que son beneficiosos siempre y cuando haya un control exhaustivo de la producción de estas áreas y que sea, por supuesto, una práctica ecosostenible. Ahora, por ejemplo, tenemos acá un resumen de los impactos ambientales de carácter local o regional en la producción agrícola, como son la degradación de suelos, la mejora de suelos, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de aire,
la contaminación o eutrofización de cuerpos de agua, la biofertilización y en la parte de la producción industrial como la contaminación de aire, suelos y agua y del consumo biocombustible, que viene a ser un impacto positivo ya que ayuda o aporta a la reducción de la contaminación local del aire. Y de manera global tenemos principalmente las emisiones de GEI por la producción de fertilizantes sintéticos, pero también hay un impacto positivo que son el almacenamiento de carbono en plantas. Y la mayoría de los impactos globales, como podemos observar, son impactos de carácter agrícola más que nada, como la ampliación de frontera agrícola por el terreno, la fertilización, operaciones, quemas, el transporte de materia prima hasta la planta industrial, las emisiones durante el proceso industrial y el transporte de biocombustible para su distribución. Ahora doy paso a mi compañera para que explique las ventajas y desventajas. Continuando con la exposición, tenemos ventajas y desventajas. Estas las vamos a dividir en 3 áreas: área medioambiental, área social y área de aspectos estratégicos. Ventajas y desventajas del área medioambiental. Ventajas: reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, posibilidad de utilización de residuos. Como desventajas, pueden contribuir a las emisiones de gases de efecto invernadero también. Como siguiente desventaja, contribuye al impacto ambiental, contribuye a la falta de biodiversidad y, por último, requieren grandes cantidades de agua. Pasando a la siguiente área, que vendría a ser área de aspectos estratégicos, tenemos ventajas: utilización de una fuente de energía renovable, diversificar el mix energético, reducción de dependencia energética exterior, reducción de la vulnerabilidad de la red de instalaciones. Desventajas: se requieren de grandes superficies de terreno, se requiere una cuidadosa planificación de la cadena de producción de biocombustible, se requieren de tecnologías muy avanzadas y de difícil implantación. En el área social tenemos las siguientes ventajas: generación de empleo, contribuyen a la fijación de la población rural, posibilidad de continuidad agrícola en zonas deprimidas para otras producciones. Como desventajas, en el área social tenemos acaparamiento de tierras agrícolas por grandes empresas, desplazamiento de la población rural, incertidumbres sobre la seguridad alimentaria. Aquí están las referencias, esto de lo cuales nos hemos basado para obtener la información explicada. Muchas gracias.